Bien, vamos a hablar con una persona que yo quería hablar con él el lunes pasado, pero claro, después me di cuenta que Boca le había ganado a San Lorenzo y que nunca iba a atender el teléfono. Ya pasaron unos días y ahora atiende. Con el diputado nacional de la Libertad Avanza, José Luis Esper. Esper, buen día, Dani Moyo te saluda, ¿cómo estás? Pero muy buenos días, Dani Moyo, mi verdugo. Saludos para ustedes, a la producción y los oyentes. Sí, hiciste bien en no llamarme porque estaba con de capa caída. Sí, y una semana complicada, ¿no? Y esto ahora no es para reírse porque hay resultados que preocupan, ¿no? Lo más complicado, Dani, fue haber arrancado ganando 1-0 y perder el partido. Claro, es cierto, ¿no? Y de la forma, claro. Sí. Bueno. ¿Y cómo está la situación de la Libertad Avanza? Lo expulsaron a Francisco Poltroni como integrante del grupo, del equipo, y algunas escaramuzas. La CIDE corrió a 2 abogados por operar contra Mauricio Macri. ¿Qué es esto? Mira, yo te voy a hablar de lo que conozco. Sí, claro. Vos me arrancaste con 2 cosas que no tengo mucho conocimiento, pero... Vos tenés información de todo. ¿Diputados? Sí. ¿Cómo? Vos tenés mucha información siempre. Dani, ¿me vas a permitir contestarte las preguntas que me haces? Sí, por supuesto. Porque había arrancado y ya me vamos de vuelta. Encima, no, mira, yo te diría, no creo que haya más rispideces que lo que hay en otros espacios. Dentro del radicalismo tiene sus cosas, en el PRO también, en Unión por la Patria también. Entiendo que lo nuestro es un poco más a cielo abierto y en particular porque es el bloque del oficialismo, el bloque del partido de gobierno. Pero bueno, no, yo te diría, se ha normalizado mucho la situación en el bloque de diputados. Tenemos un presidente para mí espectacular, Gabriel Bornodoni, así que yo te diría mirar para adelante. Estamos todos muy, muy enfocados en cambiar a la Argentina para bien de los argentinos, porque este bendito país funcione para bien de la gente, ¿no? Que deje de ser una cama con clavos como viene haciendo en las últimas décadas. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Por ejemplo, Adorni ayer decía que la provincia de Buenos Aires podría tranquilamente financiar achicando 15 ministerios. Un tema que vos hablás porque conocés la provincia de Buenos Aires. ¿Hay que achicar ministerios en la provincia? A ver, en la provincia, cuando vos mirás la presión impositiva local que la gobernación de la provincia o que el Estado provincial somete a los bonaerenses, y te lo digo como bonaerense, claro, es asfixiante, es una vejación impositiva a la cual nos somete Kicillof a los bonaerenses. Este loco te multiplica por 5, por 4 cada vez que arranca el año todos los impuestos, es un verdadero delirio. Así que razonando por el absurdo, no hay duda que hay que achicar el tamaño del Estado bonaerense, porque a la luz de cómo nos violan impuestos, sin duda ahí tenés un problema serio. O sea, a nivel nacional el problema del exceso de gasto lo ves con la inflación, porque el gobierno nacional tiene el expediente de recurrir a la emisión monetaria para financiarse, pero en las provincias, ¿cómo detectás que el nivel de gasto público está fuera de borda? Y cuando te matan impuestos, como ocurre en la provincia de Buenos Aires. Así que no solo achicar ministerios, sino que debe haber mal gasto por todos lados en la provincia. Así que sin duda ahí el que herede la provincia de Buenos Aires en el 2027 tiene que hacer un trabajo en reducción del estadio probablemente más grande de la que se está haciendo a nivel nacional. ¿Cómo estás viendo un tema que manejas y perfecto, el tema de la economía? Un dólar que sigue bajando, ahí vemos que el blue sigue bajando, con un riesgo país que está aumentando, y con aumentos que se vienen la semana que viene. Yo decía en la apertura del programa, luz, gas, combustible. Yo vivo en San Martín y manejo mucho y camino mucho el Gran Buenos Aires, 3 de febrero, San Martín, zona norte, me encanta caminar. Y vemos que la recesión se nota mucho, ¿no? Que el apriete se nota mucho. Mira, yo te diría, hay sectores que todavía están en terreno negativo, con respecto al mes anterior, quiero decir. Con respecto al año anterior, obviamente, vamos a estar todo el año abajo del año anterior. Recién el año que viene vamos a empezar a asomar la cabeza respecto de este año. Pero respecto a 2023, pero durante lo que queda 2024, en general,
podemos discutir qué sectores sí, qué sectores no, pero en general te diría, vamos a estar abajo del año pasado, pero recuperándonos a partir de julio con respecto al mes anterior. Yo te diría, minería, hidrocarburos, agroindustria, vienen recuperándose, todavía siguen estando abajo del año pasado, y hay sectores que todavía ni siquiera se están recuperando contra el mes anterior, como algunos bienes de consumo que son no durables, ¿no? Todavía siguen abajo y no se recuperan. Insisto, todo el globo de actividad económica va a estar de acá a fin de año, va a seguir abajo del año pasado, pero el globo ese también se va a recuperar respecto al mes anterior saliendo del subsuelo. Es como que caíste de la planta baja de agosto del año pasado a junio de este año al sexto subsuelo y de ahí hoy estamos en el cuarto. O sea, te estás recuperando desde el subsuelo número 6 en el cual caíste después de la crisis heredada. Ahora hay sectores que se están recuperando y son los que hacen que estés en -4, -3, -2, y hay sectores que recién a fin de año van a estar en -4. Algunos consumos, te repito, de consumo durable y algunos no durables también. Pero el año que viene la economía va a recuperarse como un todo y se va a empezar a sentir un poco más de aire. Este año, con respecto al tema tarifario, sí, parte de eliminar el impuesto inflacionario, que es el impuesto que tenemos obsesión en la Libertad Avanza por terminar, porque es el más gravoso, el que más le pega al pobre, el que más le pega al jubilado, al beneficiario de planes, sí implica que el resto de la sociedad va a tener que pagar más el transporte y más la luz y más el agua. ¿Sí? No hay como te diría, es la sábana corta acá y nosotros hemos elegido claramente priorizar el terminar con la inflación, que es el peor impuesto que hay. Sí, pero va a haber que pagar más tarifas, sí, claro. Y José Luis Alejandro Divia se saluda, ¿cómo le va? Hola, Ley, ¿qué tal? Buen día. Bien. ¿Y esto cómo lo resiste la gente? Porque, digamos, yo me voy un poco al debate presidencial, en donde Milei lo retrucaba a Massa y le decía, antes de aumentar las tarifas vamos a aumentar los salarios. Y eso, bueno, usted lo dijo, con relación a lo que venimos, realmente estamos muy mal. Bueno, los salarios reales, o sea, el salario comparado con la evolución de la inflación, dentro de la cual están las tarifas, están creciendo desde el piso que tocaron en junio. O sea, también están recuperándose los salarios reales, también están creciendo las jubilaciones en términos reales comparado contra diciembre. Obviamente que todo está bajo el año pasado, pero sin duda, lo que les decía sobre la actividad económica también vale para los salarios, vale para las jubilaciones, para los beneficiarios de planes. Todos los ingresos, comparado contra la planta baja que teníamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En agosto del año pasado, por poner un número 0, o planta baja, el piso 0, en agosto del año pasado, estuvimos en -6 en mayo, junio, y ahora estamos en -4. Así que todo está abajo del año pasado y va a seguir abajo del año pasado hasta fines de este año, pero todo se está recuperando con respecto al piso. Entonces, sí, es dolorosísimo el camino de la recuperación, pero lamentablemente es lo único que la humanidad ha inventado para empezar a ser más razonable, terminar con la inflación y dejar de usar la maquinita para que se financien con subsidios el no pago del precio pleno de las tarifas. ¿Y por qué el gobierno prefiere no aumentar las jubilaciones y bajar ingresos, bienes personales? Bueno, acá hay dos cosas. Bienes personales es un impuesto que se creó en los 90 de manera transitoria y lamentablemente nunca se cumplió con el precepto que inicialmente se creó el impuesto, que era terminarlo en algún momento en los 90 también. Así que lo que se está haciendo ahora es cumplir en primer lugar con la letra de la ley, que es algún día terminar con los impuestos que una ley los creó con fecha fija de vencimiento. Lo mismo que pasa con el impuesto país. El impuesto país se creó en 2019 por 5 años. Bueno, gobierno va a cumplir con lo que dice esa ley. Ese artículo de la ley define 2019 y se va a terminar el impuesto país a partir de enero. O sea, lo primero que estamos cumpliendo con la letra de la ley nosotros es leyes que crean impuestos y que dicen que el impuesto muere tal día, bueno, muere tal día. Con respecto a bienes personales, mirá, acá hay una gran parte de la clase media que es la que está sufriendo
el ajuste de tarifa a los servicios públicos y que se va a ver muy, muy beneficiada como consecuencia a lo que se está haciendo o lo que se ha hecho con bienes personales en el paquete fiscal, como consecuencia del aumento del mínimo no imponible para los bienes personales. Así que eso beneficia mucho a la clase trabajadora, a la clase media, no es para la clase pudiente. En todo caso, el RIGI será para grandes inversiones, pero hay un gran alivio para la clase media en el caso de bienes personales. Y con respecto a jubilados, no es cierto que a los jubilados este gobierno no les da nada, todo lo contrario. Las jubilaciones se derrumbaron el año pasado 30% en pleno plan platita, 30% en pleno plan platita, y este año con respecto al piso de diciembre ya han crecido 10%. Lo que no vamos a convalidar, si la referencia tuya era a la ley que se sancionó en el Congreso de cambio en la fórmula de movilidad, no vamos a convalidar cosas que es mentirle a los jubilados diciéndole que se le va a dar algo que es imposible pagar con dinero genuino, que se va a pagar con más inflación. A nosotros nos parece de muy mal gusto prometerle a la gente que le queda menos tiempo en esta vida de la que ya pasó, o sea, los jubilados, decirle que le vamos a dar algo que es mentira. Si no está la plata para pagar ese aumento del gasto que está en esta ley, ¿para qué le mentimos a la gente? ¿Que ya nos olvidamos que pasamos de 1.400% de inflación a fines del año pasado anualizada al 60% de ahora? Estuvimos hace poco cerca de una crisis muy severa que hubiera afectado para mal a todos los argentinos, en particular a los jubilados y a los pobres. Me parece que hay que tener un poco de respeto, de delicadeza y de buen gusto al momento de dar la pelea política. Una cosa es dar la pelea política, otra cosa es tratar de hundir una columna vertebral del programa de gobierno, que debería ser el programa de todo gobierno, que es no tener déficit para no tener inflación. Esper, buen día, mi nombre es Sergio De Caro. Considero que es uno de los hombres más cercanos al presidente y que contribuyó acertadamente con su discurso y con sus ideas y con sus convicciones a convencer a la sociedad que este era el camino. Llevamos 8 meses de gobierno, se cerraron ministerios, se despidieron miles de empleados públicos, el objetivo lo están cumpliendo, se quitan subsidios, toda esa plata que se está ahorrando el gobierno, ¿a dónde va? ¿Dónde está? Bueno, la primera cosa que nosotros partimos de un déficit, o sea, de un exceso de gasto respecto de lo que el Estado recauda, de 25.000 millones de dólares, que fue el déficit fiscal del año 2023. O sea que lo que se ha hecho hasta ahora, es eliminar ese exceso de gasto respecto a la recaudación. Ese exceso se financiaba con emisión, que es lo que generaba la inflación. ¿Hoy no hay emisión monetaria? No para financiar al fisco. Habrá alguna emisión monetaria para comprar reservas, que son los dólares que la gente voluntariamente le entrega al Banco Central a cambio de pesos. Pero lo que se ha hecho hasta ahora no es nada más ni nada menos que terminar con la emisión monetaria que financia el exceso de gasto respecto a la recaudación. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Todavía, de ninguna manera, estamos en una etapa donde se pueda decir, bueno, ¿qué hacemos con la plata que nos sobra ahora? No, todavía estamos en una situación equilibrada en materia de déficit fiscal que no nos permite pensar mucho más allá de, por ejemplo, cumplir con la ley que creó el impuesto país de 2019 y eliminarlo definitivamente, como la ley dice, a partir del 1 de enero del año que viene, que es una cosa histórica además, que se cumpla con un mandato de una ley que dice que un impuesto se termina y no renovarlo más. Espero, saludo Marcelo. El impuesto país recauda cerca de 5.000 millones de dólares que se va a perder de recaudación a partir del 1 de enero del año que viene, durante todo el año que viene. Por lo tanto, no va a haber margen para aumentar mucho el gasto público para evitar entrar en déficit, emisión e inflación. Esper, lo saluda Marcelo Lerner, le pregunto, las reservas del Banco Central dicen que están en una situación crítica. ¿Cómo van a hacer para cumplir la promesa de sacar el cepo sin reservas? A ver, las reservas, situación crítica, estaban a fines del año pasado cuando teníamos reservas netas, o sea, reservas internacionales netas de la deuda externa que toma el Banco Central para hacerse reservas. Estábamos en números negativos fruto de la caída en la demanda de dinero
de 14.000 millones de dólares. Hoy estamos con un número negativo, sigue siendo negativo, pero de 4.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares menos de negativo. O sea, crítica no es la situación. ¿Es una situación cómoda? No, de ninguna manera. Por eso el cepo se va terminando, eliminando de manera muy gradual, en lugar de golpe, como nos gustaría, porque para nosotros los liberales el cepo es una cosa estrafalaria, es una cosa que no se nos ocurriría crear, ni introducir, ni crear, ni armar de cero jamás. Pero tenemos que ser responsables, y mientras no tengamos así un gran desembolso, si es que lo hubiera, de reserva de 15.000 a 20.000 millones de dólares, el cepo se va a ir terminando de manera gradual. ¿Para qué? Para no correr ningún riesgo de un salto cambiario que afecte la tasa de inflación, que es nuestro objetivo en esta primera etapa de gobierno, de que se termine con el peor impuesto que hay, porque es el que más afecta a los pobres y a los jubilados y a los beneficiarios de planes, que es la inflación. José Luis, tengo 4 preguntas muy cortitas. Pueden ser tipo... ¿4 preguntas? 4. El módulo es mucho. Y sí, tenemos que aprovechar que te tenemos en línea. Adelante, 4 minutos, ¿me das? Sí, 1 minuto por pregunta. exactamente. Y voy a tener el top de la noticia. ¡Qué grande! Ya es un productor. Muy bien, ya es un productor, en serio. A ver, la primera. Milei abrió este fin de semana el abanico electoral. Dijo que va a ser reelecto, que quiere ser candidato a la reelección. ¿Vos vas a encabezar lista la semana que viene, el año que viene en provincia? No lo sé. ¿Tenés ganas? Mira, te contesté en menos de 1 minuto. ¿Tenés ganas? A ver, yo quiero renovar mi banca. Tengo ganas de renovar mi banca. ¿En qué lugar? No lo sé. Bien. El otro, ¿cómo termina el caso Alberto Fernández para vos? No tengo la menor idea cómo termina. Ojalá que termine recontrapreso. Ese tarado, delincuente, golpeador, violento. Un tipo que hizo una cuarentena asesina porque se murió gente, porque no se testeó de manera adecuada, no se vacunó de manera adecuada, gente que se fundió por culpa de este tarado. Que encima es una vergüenza para el país, que transformó a la Casa Rosada y a Olivo en un puticlub. Lo peor le deseo, la verdad. ¿Lo conocías a este personaje Quisca, al diputado que detuvieron anoche? No, pero bien preso que está, y si se hubiera hecho el loco mandándose a mudar y no dejándose apresar, bala para esos hijos de puta. Bien, la última me cuesta hacerla, pero te la tengo que hacer. Hay un audio dando vuelta de Lilia Lemoine, ¿lo escuchaste? Sí. ¿Qué te parece? Sí, desde hace más de 3 años y medio. Sí, no, ya está, ya ocurrió, ya fue, tabula rasa, listo. Mirar para adelante, estamos trabajando muy bien adentro del bloque para que la Argentina salga adelante. ¿Estás trabajando bien con ella? Sí, lo más bien. Bueno, José Luis, gracias, muy amable por esta linda charla. Buenos días, gran saludo para todos, chao. José Luis Esper, diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.